Seguramente que cuando estás en el fondo de la pista y tienes ya un nivel interesante, sufres cada vez que te tiran ahí, la bandeja o la víbora. En este vídeo contamos con la ayuda de Javi Garrido. Javi, muchas gracias. No, gracias a ti. Nos va a explicar 3 trucos o por lo menos 3 situaciones en las que él defiende aquí en el rincón. Nos va a detallar cómo lo hace, así que espero que te sirva. Hola a todos, padeleros, bienvenidos una semana más a un capítulo técnico-táctico, sobre todo táctico. Javi, muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias. Nos vas a dar trucos para defender. Voy a intentarlo. Vamos a intentarlo. Es verdad que en el fondo a ti es donde menos cómodo te encuentras. Donde menos me gusta estar. Tendríamos que haber llamado a Chingoto o a Dinero para que te haga este vídeo, pero bueno, estoy aquí. El problema es que si nos traemos a eso parece todo tan fácil que al final nos creemos todos que vamos a defender bien, luego vamos ahí y nos atrapamos. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta. Vais a tener 3, y además aquí en la barrita de navegación tenéis los 3 temas, ¿vale? Te voy a proponer 3 situaciones. Sales con un globo al medio de la pista, ¿vale? Porque en función de donde tiras el globo te va a venir más la pelota hacia un lado, la tiras allá al medio y pues eso, viene Paquito y te castiga ahí con una víbora, ¿no? Y la pelota, el primero que te voy a poner es ese momento en el que la bola entra fondo-lateral, ¿vale? La dejas pasar y te hace fondo y lateral. Tú en ese momento, a la hora de defenderlo, ¿cómo te organizas mentalmente o qué trucos o referencias utilizas? ¿De posicionamiento? Bueno, al final lo primero yo lo que recomendaría a la gente es que no se pegue mucho al cristal, porque el problema es que si recibes una víbora, una bandeja rápida, en el momento que ya te gira, ya la pelota toca el cristal y sale a disparar y no te va a dar tiempo nunca a llegar. Entonces, en función de también cómo se vea el globo, vemos un poco la posición, pero yo me manejaría desde aquí más o menos, desde el barrote este primero que tenemos del cristal, hasta donde termina la lateral. En función de que si yo, por ejemplo, estoy aquí y en este caso el primero tiro un globo cruzado, me viene, la pelota hace fondo lateral, yo simplemente en el momento que me giro ya espero la pelota aquí. O sea, no vengo hacia aquí atrás y luego sigo la pelota porque no te da tiempo. No te da tiempo. Esa te voy a preguntar un poquito más. Fíjate que has dicho que en función a lo que esperas que le salga la pelota al rival, a veces hasta te vienes justo donde los profesores os decimos que nos pongáis, porque bueno, cuando tú empezaste seguro te decían, no te quedes ahí, y hay gente que dice, claro, siempre te decían, no, aquí en la línea no juegues, claro, o sea, no juegues si estoy jugando por abajo y me están boleando, porque al final aquí puede estar un poco mal parado, pero si yo vengo, a lo mejor me viene, ponle de aquí una salida para la derecha, me queda y tiro un globo por el centro y yo veo que nosotros, por ejemplo, jugador al final, ¿sabes? O sea, si yo toco una pelota y ya siento que va un buen globo, a ver para adelante, a la guerra. Pero, por ejemplo, para la gente amateur, pues simplemente yo tiro un globo por el centro y al final yo puedo cerrar aquí un poco la pista. Si es bueno el globo, puedo terminar de subir a la red, pero si no, yo me colocaría aquí tranquilamente y ya veo. Si la pelota me viene por aquí por el revés, doy un paso. Si me viene por el centro, pues dejo rebote. Pero poco más. Si por ejemplo ya el globo me viene por aquí, me hace fondo lateral, yo recomendaría salir por el paralelo o a una mala por el centro, porque si yo intento de aquí jugar un globo cruzado es mucho más complicado. O sea, al final lo natural aquí sería dejar el brazo hacia adelante y que la bola salga paralela. Perfecto. Después de ver esto, vamos con unas demostraciones de Javi y volvemos con la segunda opción. Vamos ahora con la segunda de las opciones, Javi. Si te han tirado varias víboras buenas por ahí por tu pie izquierdo y las devuelves, quizá en algún momento te cambian la víbora y te la juegan un poquito más por acá, obviamente no al segundo cristal, sí, al tercero, pero sí que te entra un poco más por el pie derecho y te obliga o a pegar o a acabar con el culo del cristal o a girar. ¿Cómo manejas tú esa situación? Bueno, aquí tenemos 2 opciones. La primera, al final, con este paso hacia atrás, con el derecho, estamos ya creándole un poco de espacio a la pelota. Si ya ves que a lo mejor la pelota te encierra demasiado, muchas veces recurrimos a este paso un poquito más y arrinconarnos aquí. Yo sí que es verdad que no lo recomendaría, sobre todo si no tiene demasiada precisión, porque al final, ¿qué pasa? Que si yo me viene la pelota, me arrincono aquí en el cristal y esta pelota no es buena, al final, fíjate todo lo que dejo libre. O sea, no sería muy recomendable.
Un truco a lo mejor más avanzado que nosotros usamos mucho, a lo mejor que me viene la pelota y yo veo que me va a entrar por aquí, simplemente lo que hacemos es dejarla pasar por las piernas y ya luego te queda la pelota en la mano. En vez de girarte, porque si no estamos en las mismas, tienes que venir aquí, girarte y ya aquí la pelota se te queda medio encima y como que no te da tiempo a girar. Y como lo hagas mucho te mareas, así que eso no... Vale. A la hora de sacar esta pelota y, por ejemplo, cuando sales de giro, que no estás mirando al campo contrario, ¿cómo haces para saber dónde jugar esa pelota? Al final es lo mismo que he explicado antes, más o menos. Yo creo que cuando una pelota se te va encerrando cada vez más en la esquina, lo natural es salir recto. Porque si yo abro el campo hacia el cruzado, la pista se me hace enorme. En cambio, si yo vengo aquí, a lo mejor la dejo pasar y la pelota me queda aquí, yo lo natural es que la pelota la tire recta en el paralelo y yo ya estoy en mi posición. Yo no abro la pista y le doy posibilidad a lo mejor a este que vengo aquí, la cruzo, me pega a lo mejor un paso, tac, y me tira aquí la pelota y no llego. Claro. Importante el concepto de abrir la pista, cerrar la pista, ¿vale? Fijaos que para Javi en su posición desde aquí, cerrar la pista será jugar más paralelo y como mucho al centro, pero ya si abrimos más hacia aquel lado, lo que tiene son más opciones de hacer de dar vueltas a Javi y él no lo va a poder tapar. Por eso él habla de salir paralelo y cerrar la pista, de tal manera que la siguiente pelota, si se equivocan, su compañero ya le puede echar una mano. Vamos con las demostraciones y vemos a Javi en acción. Bueno, hemos estado viendo los apoyos, ¿vale? Me llama la atención mogollón las zapatillas que llevas, que son diferentes. De hecho, has entrado con unas distintas de las que venías. ¿Por qué utilizas estas en lugar de las otras? Por el tipo de pista. O sea, si te fijas, Manuel, esta pista es normalmente como la que nosotros solemos jugar en competición, que es un césped que no tiene arena. Ahora mismo, por ejemplo, esta suela, que no sería de espiga como lo común, es diferente. Lo utilizo en este tipo de pista porque es un césped sin arena, que lo que me permite en este tipo de pistas es no quedarme trabado con la de espiga. Yo aquí, por ejemplo, fíjate, puedo girar el pie, que de hecho tiene aquí como... Sí, de hecho está hecho... 360, eso para que tú te gires, que al final te permite rotar mucho más y sin tener la sensación de quedarte clavado y de no poder moverte. Que estas, como he dicho, son de espiga, a lo mejor en esta pista pues no estarías tan cómodo porque te quedarías más trabado. No, de hecho conozco personas que se han lesionado, sobre todo lesiones de cruzado, porque al hacer los giros como los que has hecho ahora, se les han quedado, se quedan enganchados. Fijaos la diferencia entre una y otra, os lo digo porque... tiene profundidad y esta no, esta es más lisa. También con esto te permite girar cosas que aquí no tiene. Entonces, sí que es que la gente a lo mejor más mayor prefiere jugar con otro tipo de suela que no se quede tan agarrado en la pista porque provoca más lesión. Como os digo, es muy importante. Fijaos que hemos hablado de los giros que hace Javi y realmente esos giros ya empiezan a ser peligrosos. Hay dos movimientos, el giro este ahí atrás y las arrancadas, por ejemplo, después de la bandeja. Al final tú pegas unos brincos brutales, pero tienes ahí un cuádriceps de acero. Pero realmente en esos cambios de desplazamiento y en los giros es donde se quedan enganchadas estas zapatillas en este tipo de césped y bueno, es algo que es más importante de lo que parece. Sí. Vamos a seguir ya, perdón, off topic. Vamos con el tercero. Vamos con la tercera situación. Vemos muchos jugadores que en un momento determinado, después del globo, se adelantan y volean o tratan de volear la víbora o la bandeja del rival. ¿Por qué haces eso o por qué lo harías? Hay dos tipos de bloqueo. El que está justo aquí atrás en la línea o un pasito delante de la línea, o el que ya se ve cuando es un muy buen globo largo y te vas cerca de la red a volearla. El primero, para mí, es muy bueno, mejor para quitarle tiempo al rival. O sea, si yo tiro un buen globo y veo que me tira una buena víbora fuerte, en vez de dejarla pasar y que se me pueda enredar en la esquina, simplemente vengo aquí y doy un pasito adelante para quitarle tiempo al rival. Y luego la otra, ya si mi globo es muy bueno, ahí ya sí voy cerca de la red, porque al final si yo voy aquí a la red y me quedo aquí en mitad de pista, la pista se me hace muy grande. Pero claro, si yo tiro el globo y me planto aquí, ya de aquí, al final con un buen paso aquí, puedes taparla y si te la clava evidentemente en la esquina, pues oye, de jugado. Aplaudes. Y aquí puedes cerrar mucho el medio también. Es más recomendable ese tiro cuando yo tiro el globo más por el centro, porque si yo tiro un globo cruzado, al final el rival
tiene la pelota aquí encima de la cabeza y es más fácil que me la tire hacia abajo, entonces se me va a complicar más la volea. Pero si yo me quedo aquí en la pelota, tiro un buen globo, ya sea o paralelo, muy paralelo, o por el centro, cosa de que siempre la pelota, el rival la agarra aquí por el lado, ahí la pelota siempre normalmente va a ir más recta, no va a ir hacia abajo. Fijaos qué importante ha sido esto, Javi, no es una huida hacia adelante, porque hay jugadores que se tiran para adelante porque no quieren, les sale alergia de los cristales. Javi ha diferenciado dónde está la pelota y qué tiro más probable o qué cosas no puede hacer el rival. Con una bola por el centro buena y con la pelota aquí al lado es muy difícil tirar para abajo esa bola, por eso se va para adelante. El último truco que quiero que nos dejes, ¿cómo juegas tú, cómo haces cuando te tiran la pelota al rincón a 1 milímetro ahí que no sabes si hace abre o que cierra? Bueno, en esta posición, cuando esas bolas que son muy complicadas porque nunca sabes, es una lotería, de izquierda o derecha, no lo sabes. Bueno, yo lo que trato de hacer, a lo mejor me viene la pelota y yo miro la pelota así, de frente, cosa de que si me queda en el lado izquierdo puedo sacarla y si me queda por aquí por la derecha puedo girar y sacarla de derecha. Y si no, una Willy. Vamos a ver unas demostraciones. Equipo, espero que estos 3 tips os hayan servido. Aquí tenéis el Instagram de Javi, seguidlo, por favor. Mucha suerte en los próximos torneos. Muchas gracias. Y nada, lo de siempre, compartid el vídeo, recomendárselo a ese amigo tuyo que tiene menos paredes que una redonda y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.